A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos invadieron a México, y entre los jóvenes que tomaron las armas para defender a la patria, hubo un muchacho llamado Porfirio Díaz. Después, coqueteando entre la carrera de sacerdote y de militar, optó por la segunda. Enseguida, con el apoyo del clero y del ejército, y gracias a una serie de acontecimientos políticos, fue catapultado al poder para convertirse en presidente de México. Después, don Porfirio Díaz se autoproclamó como dictador e inició un largo periodo conocido como el Porfiriato, una época en la cual los intereses mexicanos fueron dejados de lado y las inversiones extranjeras gozaron de todas las garantías. Durante su gobierno, las empresas extranjeras se adueñaron de camiones, tierras, minas, puertos, ferrocarriles, mientras que el 97% de los campesinos ya no eran dueños de sus tierras. Don Porfirio Díaz era tan extranjerizante que prohibió a los indígenas mexicanos que caminasen por las avenidas y calles principales o que se sentasen en las bancas de los parques públicos. Lo más sorprendente es que don Porfirio era un indígena mixteco, casi puro, paradojas de algunos seres humanos. Pero todos los despotismos, aunque algunos parezcan eternos, tienen su fin. Después vino la Revolución Mexicana y don Porfirio huyó a París, en donde murió un día como hoy, 12 de julio de 1915. Y hoy en México, para sufrimiento de don Porfirio en el más allá, los indígenas se sientan en las bancas y además, como en Chiapas, empiezan a levantarse. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Operación del Metro de Quito se aplazaría para junio del 2022. Suiza investiga presuntos sobornos a funcionarios ecuatorianos. Economía ecuatoriana creció en el 0.7% el primer trimestre de este año. Multas a motociclistas por mal uso de los carriles en Quito. WhatsApp aprueba función que elimina imágenes y videos tras ser vistos. El Tribunal Contencioso Electoral ratifica la remoción del alcalde de Quito. Segmento Vida y Tecnología, TikTok para negocios. En salud, ¿cómo han cambiado las prioridades con la pandemia? Segmento de opinión, Yunda, la acción de protección. En política internacional, Centenario. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Pablo Celi de la Torre, José Hernández. ¿Por qué Celi es un hueso duro de roer? Los Confidenciales, Plan B. Abogados anticorrupción presentan demanda penal contra Yunda y varios empresarios. Y Francisco Huerta. Salud para todos, todos por la salud. Noticias del día con Carla Sánchez. Operación del Metro de Quito se aplazaría para junio del 2022. Después de un mes de su designación, el nuevo gerente del Metro de Quito, Rodrigo Torres, presentó su informe sobre la situación de la empresa. Pese a la insistencia del alcalde Jorge Yunda en que el trabajo del metro no se ha paralizado, Torres no pudo asegurar durante su exposición que los cierres financieros y de obra civil se realizarán en diciembre próximo como estaba previsto. La operación tampoco empezará en la fecha prevista. La anterior gerencia encabezada por Andrea Flores había señalado a febrero de 2022 como el inicio de la operación comercial. Sin embargo, Torres dijo que durante enero, febrero, marzo y posiblemente abril del próximo año se realizará la prueba que se hace con gente con los vagones simulando ya la operación del metro. Durante julio y agosto próximos se realizará el proceso para la contratación de la fase tecnológica. Torres indicó que va a tomar al menos 8 meses tener listos todos los sistemas. Con esta nueva programación, el actual gerente del metro espera que todo esté listo para finales del primer semestre del próximo año. La infraestructura del metro está en el 99%, pero la tecnología e instalaciones internas están en 89,72%. Además, el suministro de elementos complementarios que son vitales apenas llega al 20%.
Suiza investiga presuntos sobornos a funcionarios ecuatorianos. La Fiscalía General de Suiza anunció que investiga un caso de presuntos sobornos de empresas con sede en Ginebra a funcionarios ecuatorianos, un caso ligado al abierto en Estados Unidos contra un empleado de la firma Gumbor y relacionado a la empresa estatal Petroecuador. La causa abierta en el país de europeo, tras examinar los documentos judiciales del proceso en Estados Unidos, busca clarificar si algún delito pudo ser cometido en suelo suizo. El pasado abril, el canadiense Raymond Kuhut, empleado de la empresa de energía Gumbor, registrada en Ámsterdam, pero con sede en Ginebra, se declaró culpable de haber sobornado a funcionarios ecuatorianos para lograr un contrato con Petroecuador en el proceso abierto en Estados Unidos. Kuhut, de 68 años, es sospechoso de formar parte de una trama que involucraría a otros empleados de la firma investigada, asesores y trabajadores públicos de Ecuador, y que podría haber involucrado sobornos por unos 22.000 billones de dólares. Economía ecuatoriana creció un 0,7% el primer trimestre de este año. En los primeros 3 meses del año, el Producto Interno Bruto PIB alcanzó 16.445 millones de dólares en términos constantes, registrando un crecimiento del 0,7% con respecto al cuarto trimestre del año 2020, informó el Banco Central del Ecuador. Los resultados interanuales respecto al primer trimestre del 2020 muestran una contracción del PIB del 5,6% a causa de una variación del consumo del gobierno general del menos 8,5% y del menos 6,3% del consumo final en los hogares del menos 3%. Únicamente las exportaciones mostraron un crecimiento del 2%. Al analizar los datos respecto al último trimestre del 2020, la leve mejoría se explica principalmente por el crecimiento del 3,5% del gasto de consumo final en los hogares, también por el aumento del 2,8% en la formación bruta del capital fijo, es decir, el incremento de la capital del trabajo de las empresas, y un incremento en las importaciones de bienes y servicios con un 8,3% respecto al trimestre anterior. Por otro lado, el gasto de consumo final del gobierno general y las exportaciones de bienes y servicios presentaron variaciones del menos 2,6% y menos 5,4% respectivamente, según el BCE. La economía ecuatoriana cerró el año pasado con una contracción del 7,8%. Los datos del primer trimestre del año 2021, pese a mantenerse en terreno negativo, evidencian una leve mejoría. Multas a motociclistas por mal uso de los carriles en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, realizó operativos de control a motociclistas en varios puntos de Quito. Este trabajo forma parte de la campaña municipal Rueda con Respeto, la cual busca que los motorizados conozcan y respeten el reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las personas que se movilizan en este medio de transporte serán multadas por inobservar la normativa. La tónica en las calles y avenidas de Quito muestra que los motorizados transitan por los costados e incluso en medio de los demás vehículos, a manera de tercer carril, lo cual el reglamento prohíbe. El incumplir con esta normativa, según establece el artículo 392, numeral 12 del Código Orgánico Integral Penal COIP, equivale a una multa del 5% del salario básico unificado, $20, y una reducción de 1,5 puntos en la licencia de conducir. Asimismo, se señala que el conductor que realice un cambio brusco o indebido de carril será sancionado con el 15% de un salario básico unificado, $60, y la reducción de 4,5 puntos en la licencia, según el artículo 390, numeral 11 del COIP. WhatsApp prueba función que elimina imágenes y videos tras ser vistos. La aplicación de mensajería WhatsApp ha comenzado a probar en su beta para móviles Android la nueva función que permite enviar fotografías y videos que se eliminan automáticamente después de verse una vez. Esta función, que el CEO de Facebook, propietaria de WhatsApp, ya había confirmado públicamente a principios del mes de junio, junto con el soporte multidispositivo, incorpora un nuevo modo para los mensajes temporales con
con los que se pueden enviar imágenes y videos efímeros que desaparecen después de ser vistos. La función ha comenzado a llegar a los usuarios de la última beta de WhatsApp para el sistema operativo Android, la versión 2.21.14.3. La característica conocida como ver una vez se muestra a los usuarios cuando seleccionan una imagen o un video para compartir y aparece en forma de un botón con el icono del número 1 junto a la flecha verde para enviar. Cuando se envían fotos y videos usando la función ver una vez, el receptor solo puede verlos una ocasión y al cerrarlos se eliminan. Además, el usuario que las envía recibe una notificación cuando el archivo se abre y puede verlo en la información del mensaje cuando se envía por un grupo. El TCE ratifica la remoción del alcalde de Quito. El Tribunal Contencioso Electoral TCE ratificó la remoción aprobada por el Consejo Metropolitano en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los 5 jueces del organismo coincidieron en que el proceso de remoción cumplió con los parámetros legales que establece el Código de Ordenamiento Territorial, COTAD. Así lo informaron en redes sociales los concejales capitalinos. La defensa de Jorge Yunda anunció que pedirá al TCE un recurso de aplicación o aclaración, pero esto no incidirá en la decisión que ya tomaron los jueces. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. En esta oportunidad queremos hablar de TikTok, pero no queremos hablar de los videos divertidos o de música o que son solo para jóvenes. Queremos hablar de TikTok para su negocio, TikTok para su emprendimiento. Y eso es lo que estamos viendo, que hay una explosión en el mercado de opciones que te da TikTok para que puedas potenciar tus ideas. Esta red social que está catalogada como una de las más divertidas y una de las más fáciles de usar por varios componentes, también tiene la idea de que solamente es para jóvenes y solo es para diversión. Y no es así. Todas las estrategias de mercadeo en este momento se están dirigiendo a TikTok o incorporando TikTok. ¿Por qué? Primero porque es una red social que fue creada en el 2016, sin embargo el crecimiento ha sido exponencial y ya no es solo para adolescentes. Las personas de distintos rangos de edades están incorporándose en TikTok y estas personas además están buscando contenido en TikTok. La ventaja de TikTok es que te permite generar contenido que puede ser relevante, es decir, si tú tienes un negocio o das clases en línea, puedes promocionar contenidos ahí. Si tienes, por ejemplo, servicios de mercadeo, servicios de comunicaciones, podrías dar tips ahí para que la gente te busque y te encuentre además. La otra ventaja que tiene TikTok es que puedes permitir que tus clientes, tus seguidores, también generen contenido para ti, y eso es una de las cosas en las que se está alimentando el mercadeo y la forma de llegar más adecuadamente a tus clientes. Lo que sí tienes que tomar en cuenta siempre con esta red o con cualquier otra que estés pensando utilizar es a quién estoy dirigiéndome, porque pueden que tus usuarios estén en TikTok o no estén en TikTok. Entonces ese es el primer análisis que puedes hacer y lo puedes encontrar de una manera fácil a través de las redes. La otra opción es cómo genero valor, es decir, generar valor es darle a tus usuarios, a tus seguidores algo por lo que buscarte, algo para mirarte, algo para interactuar. Y ese es el tercer componente, el factor de interacción. Esta red social es una de las que mejor te permite tener ese tercer componente, y por eso vemos que las estrategias de mercadeo están mirando muy de cerca a TikTok, y nosotros también te invitamos a que primero descargues esta aplicación, que es una de las más descargadas independientemente del teléfono celular que utilices, te permite descargar. Lo segundo, empieza a utilizar, empieza a generar contenido, no es complicado, pero esto es cuestión de práctica, y la práctica hace al maestro. Esta es otra oportunidad para conectarnos con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por seguirnos en Vida y Tecnología. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
de este año y 3 meses de pandemia que hemos atravesado, nos ha tocado de alguna manera ajustar nuestras prioridades y también mirar en la escala de necesidades cuáles son aquellas necesidades que han empezado a tener más prioridad frente a otras. Para esto es importante que reconozcamos algo. Maslow, que es un psicólogo humanista que propuso su teoría hacia finales del siglo pasado, él presentó una escala de necesidades. Él decía que la persona no puede llegar a la autorrealización si es que no se han satisfecho primero ciertas necesidades que son fundamentales para todo ser humano. La primera, la fundamental, tiene que ver con las necesidades fisiológicas básicas, es decir, la alimentación, el cuidado en ese sentido. Y estas necesidades fueron las que se vieron trastocadas justamente en los primeros meses de la pandemia. Basta recordar cómo las perchas de los supermercados se vaciaron cuando las personas buscaban abastecerse totalmente de alimentos y de otro tipo de insumos para poder garantizar de alguna manera que esta necesidad básica estaba satisfecha. A medida que han ido pasando los meses, para un gran número de personas esta necesidad básica ya se ha completado. Otras personas han tenido que vivir experiencias duras todavía frente a eso y todavía se encuentran tratando de salvar esta necesidad. Después de en esa base de la pirámide, la siguiente necesidad que sigue es la necesidad de seguridad. Y esta necesidad la hemos visto todos alterada frente justamente a la inminente riesgo que tenemos de un contagio, a no sentirnos seguros en los espacios donde estamos. Muchas personas perdieron sus trabajos y eso también les daba una inseguridad en este sentido. Pero de la misma manera, a medida que han ido pasando estos meses, las personas han ido haciendo reajustes. Aquellas personas que han perdido sus trabajos posiblemente han tenido que empezar a buscar otros, empezar a emprender como una forma también de encontrar otra vez esta seguridad. Y mientras seguimos avanzando en el transcurso de este tiempo, tenemos que ir haciendo reajustes frente a esto, mantener los cuidados que aprendimos a tenerlos a lo largo de estos meses. El tema de las vacunas nos va dando también de alguna manera una suerte de seguridad, de confianza de que las cosas van a ir mejorando. Tenemos que ir haciendo ajustes también. Aquellas personas que han estado teniendo teletrabajo durante estos meses, tal vez ajustarse ya a una nueva modalidad presencial. Nuestros estudiantes que posiblemente ya en septiembre vuelvan nuevamente a clases, tendrán que ir haciendo esos ajustes para que esta necesidad fundamental que es la seguridad también se vaya asentando. Y tenemos otra necesidad más arriba de esa pirámide, que es una de las necesidades que también se vio muy trastocada durante este tiempo y tiene que ver con la necesidad de afiliación, es decir, la necesidad de sentirse parte de un grupo, de tener una red de personas alrededor, sus familiares, sus amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela. Y todo esto también lo vimos afectado, vimos un distanciamiento en ese sentido, producto justamente de esta necesidad de cuidarnos. Ahora vemos en las personas cada vez más esa necesidad de volver a retomar estos contactos, pero muy posiblemente tenemos que aprender también a que estas nuevas formas de interacción que vamos a empezar a desarrollar nuevamente tienen que ser en el marco todavía del cuidado, en el marco todavía de pensar en los otros. No podemos salir desenfrenadamente a mantener reuniones, a tener contacto con gran cantidad de personas si sabemos que eso puede poner en riesgo tanto nuestra salud como de las personas que nosotros queremos y están a nuestro alrededor. Pero es importante que empecemos nuevamente a formar esos vínculos porque es una necesidad fundamental en el ser humano. Y finalmente hay otras dos escalas más en esta pirámide de Maslow que tiene que ver con la necesidad de reconocimiento la una y la necesidad de autorrealización la otra. Y para poder llegar hasta esa cumbre de esas necesidades tenemos que ajustar nuevamente nuestras prioridades frente a las primeras, sentirnos bien, sentirnos seguros, sentirnos parte de esta comunidad más cercana para poder ir avanzando a esos estados que simbolizan el desarrollo personal y autónomo de cada uno de nosotros. Posiblemente estos ajustes que hemos tenido que vivir a lo largo de estos meses nos haga también revalorizar de alguna manera aquellas cosas que están a nuestro alrededor, aquellos aspectos que queremos desarrollar de una o de otra manera y establecer una escala de prioridades que nos permita centrarnos justamente en esos aspectos y avanzar hacia un mejor desarrollo personal. Muchas gracias.
opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el editorial de la semana. Durante estos días hemos visto en la ciudad de Quito cómo se ha echado mano de una serie de procedimientos tanto constitucionales como legales para salvar la cabeza del alcalde Yunda. La semana anterior, el día sábado, se presentó una acción de protección constitucional por parte del doctor Jorge Yunda Machado ante la jueza de la niñez y de la adolescencia de Quitumbe de la ciudad de Quito. La doctora Domínguez, quien llevó adelante el proceso, fue quien sustanció la acción de protección, convocó audiencia y finalmente dictó sentencia constitucional aceptando parcialmente las pretensiones del doctor Yunda. Debemos mencionar que las acciones de protección de derechos son garantías jurisdiccionales que protegen a los administrados de actos u omisiones de autoridad pública no judicial que generen daño grave y que violen derechos constitucionales. Adicionalmente, de acuerdo a lo que establece la doctrina en materia de jurisprudencia y de derecho, ese acto administrativo de parte de la institución pública debe ser ilegítimo. Los procesos de remoción contra Yunda fueron manejados en apego a la ley, en apego a lo que establecía el COTAD, el Código Orgánico de Administración, Autonomía y Descentralización. Es decir, los concejales, tanto de la comisión de mesa como del pleno, llevaron adelante el procedimiento que establecía el COTAD para la remoción de Yunda. Por lo tanto, no se incurre en lo que se conoce como la ilegitimidad de los actos administrativos, tanto más cuanto que el proceso de remoción del alcalde no es justamente un proceso administrativo, no, es un proceso de control político, a través de los cuales el legislativo del municipio, es decir, el Consejo Metropolitano, fiscaliza el accionar del ejecutivo del municipio, que es el alcalde de Quito. En ese orden de cosas, entonces, lo que establecía el COTAD, en primer lugar, era que se debía remover o sustituir al alcalde Yunda de la comisión de mesa, que es la mesa que lleva adelante todo lo que es el orden del día para tratarse dentro del consejo en pleno. Eso fue lo que sucedió. En sesión anterior, el consejo nombró a la concejal Analía Ledesma para que sustituya al alcalde Yunda en el proceso de sustanciación de las dos remociones que se habían planteado, tanto la del colectivo Quito Unido como la del colectivo del Frente Profesionales por la Dignidad de Quito. La jueza Domínguez, la que llama audiencia de acción de protección y que acepta parcialmente los pedidos de Yunda, dice que dentro de la comisión de mesa, es decir, una comisión previa a llegar al pleno, existió un juez que no garantizaba la imparcialidad en el juzgamiento, puesto que el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de la ciudad, ya había dado algunos pronunciamientos en torno a la situación jurídica de Yunda y había tomado una posición clara con respecto a la remoción del alcalde. Debo decirle a la doctora Domínguez que la naturaleza misma de la acción de control constitucional consiste precisamente en aquello, en que los miembros del órgano colegiado que legisla y fiscaliza sean quienes lleven adelante los procesos de análisis y sustanciación de los pedidos de remoción. Eso establece el COTAD, por lo tanto se cumplió en estricto sentido lo que decía la norma. ¿Qué es lo que sucede después? Ese informe de la comisión de mesa pasa al pleno del Consejo Metropolitano de Quito y es el Consejo Metropolitano quien finalmente toma una resolución sobre si se le destituye o no se le destituye al alcalde Yunda. En ese orden de cosas, entonces, hay que hacer particular hincapié de que el informe de la comisión de mesa no tiene carácter vinculante, es decir, no es obligatorio, no es de obligatorio cumplimiento. Lo que se presente en ese informe, el consejo en pleno lo puede acoger, ¿cómo no? Me explico mejor. Si es que en la comisión de mesa, se hubiese aprobado que se remueva al alcalde Yunda, tranquilamente el Consejo Metropolitano hubiese podido resolver diciendo que no se le censura, que no se le remueve. Y si es que es al contrario, si es que la comisión de mesa decía que no se le debía remover, tranquilamente el Consejo hubiese podido remover al alcalde de sus funciones.
lo que sin duda deja claro la diferencia entre lo que es el informe de la Comisión de Mesa y lo que es la resolución del Consejo Metropolitano. El informe de la Comisión de Mesa no da lugar a la finalización del proceso de remoción, simplemente es un paso más, que no es obligatorio para el Consejo, que no se lo debe cumplir necesariamente. El alcalde Yunda presenta ante la jueza constitucional la reclamación diciendo que ese informe de la Comisión de Mesa tenía que haber sido eliminado, que no tendría capacidad jurídica, que debía haber sido quitado del ordenamiento jurídico porque no cumple con los procedimientos y las normas del debido proceso. Si aun cuando fuera así, si es que en efecto la Comisión de Mesa y su informe no hubiesen cumplido con los procedimientos previos para la remoción, definitivamente quien toma la decisión final es el Consejo Metropolitano de Quito, quien en las sesiones del 2 y 3 de junio decidió con 14 de 21 votos remover al alcalde Yunda de sus funciones. ¿Qué es lo que sucede ahora? Entramos en un limbo jurídico tanto en el fondo como en la forma. La forma, por ejemplo, hace relación a si la jueza Domínguez tenía capacidad de ejercer la jurisdicción y la competencia o no en ese caso en específico. Y es que aquí sí existió un adelantamiento de criterio por parte de la jueza Domínguez. Es decir, ella a la 1:23 de la mañana del día 3 de junio, es decir, alrededor de una hora después de que el Consejo Metropolitano decide remover a Yunda, saca un tuit en la red social Twitter diciendo que la remoción de Yunda podría resultar ilegal, que no podría ser tomada como legítima porque la decisión de un pueblo no puede estar circunscrita a lo que decidan 14 o 15 concejales. Cuando les llega el proceso, cuando les llega la demanda a la jueza, la ética, la moral, la deontología jurídica exige que al tener un criterio que ya se lo adelantó y se lo hizo público, la señora jueza en ese sentido tenía que excusarse de conocer la causa porque estaría actuando ya sin imparcialidad. Ya tendría una posición con respecto a lo que sucedió. Sin embargo, la jueza Domínguez continúa con el proceso, convoca audiencia, lleva adelante una audiencia larguísima en donde participaron los abogados de Yunda, más los abogados de cada uno de los concejales, más los abogados de la Procuraduría Metropolitana, más los abogados de la Procuraduría General del Estado y alrededor de 8 amicus curiae, es decir, personas que acreditaron la calidad de interesados dentro del proceso para poder litigar. Al cabo de una semana de decisión de audiencia, se convocó para el lunes pasado a las 7 de la mañana a la decisión del caso, en donde la jueza parcialmente decide dar la razón a Yunda, diciendo que se debe dejar sin efecto el informe de la Comisión de Mesa del 27 de mayo del 2021, con el cual se recomendaba la remoción del alcalde de Yunda. Lo peligroso en sede constitucional, amigas y amigos, no es solamente lo que se resuelve interpartes. Lo peligroso es el precedente que se deja. Mañana más tarde, cualquier hecho u acto de control político y de fiscalización será sometido a los jueces, y los jueces podrán decir que los interpelantes o los asambleístas o los concejales que conforman las mesas que sustancian los procesos que finalmente terminan siendo resueltos por el pleno de los órganos colegiados no tienen validez jurídica porque no existe imparcialidad en los jueces. Nada más lejano al derecho, nada más lejano a la juridicidad y a la constitucionalidad. Felizmente, la resolución de la jueza Domínguez, que días después se presentó en una connotada emisora de la ciudad que pertenece al grupo económico y de frecuencias del señor alcalde Yunda, esa resolución felizmente fue apelada y va para ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quien tendrá la responsabilidad histórica no solamente de hacer justicia con la capital y su gente, sino adicionalmente modular una sentencia que está totalmente fuera del ordenamiento jurídico y que no responde
a lo que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige para el efecto. Soy Andrés Castillo Maldonado y este ha sido el comentario de la semana. Un abrazo, nos vemos pronto. Hasta luego. Global Hoy con Alan Carter. Con gran pompa y despliegue de banderas y discursos, el Partido Comunista Chino está celebrando los 100 años de su fundación, efectuada por unas 12 personas en Shanghái. Al día de hoy es, y de lejos, el mayor partido comunista del mundo y me atrevería inclusive a decir el mayor partido político del mundo. El secretario general del partido, Xi Jinping, ha pronunciado un discurso en el que se han resaltado varios aspectos. En primer lugar, ha ratificado y hasta endurecido el mensaje de una China fortificada, ahora detrás de una gran muralla de acero, contra la que se romperán los dientes, dice él, quienes pretendan intimidar o amenazar a China, según la declaración del secretario general. El recurrente tema de una China cerrada e encerrada nuevamente ha sido tocado en un discurso de una importancia superlativa. Más allá de la utilidad militar de la Gran Muralla China, esta ha sido un factor esencial a lo largo de su historia para la identidad de aquellos que viven hacia adentro de la muralla, autodefinidos como civilizados, y los que lo hacen fuera de ella, los bárbaros, los otros, los salvajes, en fin de cuentas. Probablemente China es el país del mundo que se define a sí mismo, que se identifica a sí mismo como tal, más antiguo en el planeta. La esencial unidad del país se produjo más o menos en la época en que el Imperio Romano estaba por lanzarse. En el discurso de Xi, la memoria de esta realidad ha estado muy presente. Dentro de esa línea, el presidente ha pronunciado un discurso profundamente nacionalista, exaltando la autosuficiencia cultural y política de China, al cerrar cualquier puerta a las críticas que otros países u organizaciones le puedan hacer por temas relacionados a libertades individuales o derechos humanos. En buen romance, es asunto de China y concretamente del Partido Comunista Chino si practica limpiezas culturales y étnicas entre los desafortunados no chinos al interior de sus fronteras, como en el caso de tibetanos o de uigures, o si es que suprime las libertades democráticas en Hong Kong. Un segundo tópico que se ha tocado es el que hace referencia a la intangibilidad del Partido Comunista Chino y su destino manifiesto de eterno conductor del país en una condición de partido único con exclusión expresa de cualquier otra alternativa. Esto convierte a los miembros del Partido Comunista en ciudadanos especiales, únicos posibles actores de la gestión política y administrativa del país. Tal como dijera hace más de 70 años el hasta ese momento vicepresidente de la Yugoslavia socialista de entonces, Milovan Djilas, se ha instituido y santificado una nueva clase muy alejada de los orígenes presuntamente obreros y campesinos del partido. Sin dejar espacio a ninguna duda, sí ha dejado muy en claro que a la única instancia que le corresponde guiar y conducir los destinos del país es a ese selecto club. Un tercer tema tratado en el discurso es el que hace referencia al profundo sentimiento de resentimiento y humillación que el país y su gobierno guardan por los últimos siglos de la historia china, durante los cuales otras potencias y otros poderes impusieron a China condiciones vergonzosas y humillantes en sus relaciones políticas y comerciales. El tiempo en que China era humillada se ha terminado, expresó el líder máximo. El final del discurso del secretario general
se refirió a la construcción de un ejército fuerte que defienda la soberanía nacional. Dentro de este ámbito no podía faltar la mención a Taiwán y a la decisión china de reincorporarla, de grado o por fuerza, a la soberanía china. Prometió aplastar cualquier intento de independencia formal de la isla. Y estas declaraciones se alinean perfectamente con la campaña cada día más agresiva por parte de China de intimidación y amenaza contra Taiwán, con provocativas acciones de la Fuerza Aérea conduciendo misiones cada vez más próximas a la isla. Esta decisión se ha visto en el desarrollo a lo largo de los 2 últimos años de ingentes gastos militares en un proceso de fortalecimiento extraordinario de sus ya enormes y muy potentes fuerzas armadas. No nos olvidemos que el ejército chino es numéricamente el más grande del mundo. Recientemente se produjo el lanzamiento de un gran portaaviones con varios más en astillero, al igual que la construcción de numerosos submarinos con capacidad nuclear y navíos de superficie con el claro objetivo de proyectar su poder militar y naval al espacio del Pacífico Oriental, donde mantiene varios conflictos con sus vecinos. Recientes observaciones revelan la construcción de 150 silos para misiles balísticos intercontinentales, lo cual daría la pauta de que estamos entrando en una importante carrera armamentística, pues tras las declaraciones de Xi, sería inaceptable para China el ser una potencia nuclear de segunda clase por detrás de Estados Unidos o Rusia. Resultaría lamentable que tal cosa ocurra en un mundo en que las inversiones constructivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del mundo son tan necesarias y apremiantes. En el espectáculo organizado para conmemorar el centenario del Partido Comunista Chino, junto a todas estas cosas que se dijeron, hubo también mensajes no verbales, pero no menos poderosos en ciertas imágenes. El presidente y secretario general del Partido Comunista Chino apareció ataviado con un traje idéntico y del mismo color gris de los que usaba Mao Zedong. Claramente se está buscando establecer un vínculo y una identificación ideológica de Xi con Mao, particularmente en cuanto al grado de poder que en su momento cada uno ha alcanzado. Sin ninguna duda, el actual secretario general ejerce un poder tan absoluto sobre el partido y el país como el que Mao mantuvo. Sí, al adoptar el atavío del fundador de la República Popular China, expresa su adhesión al concepto del poder absoluto y sin cortapisas que Mao ejercía sobre la sociedad china y que lo ejerció hasta su muerte. En buena medida, está repudiando los pasos dados por los sucesores de Mao, particularmente Deng Xiaoping, para abrir en algo la economía y la sociedad china. Paradójicamente, todos los éxitos de los cuales se ufana el actual secretario general, el innegable progreso de China, la extraordinaria eliminación de la pobreza extrema y el crecimiento económico, industrial y tecnológico que hoy ubican a China en cerrada competencia por la primacía en la economía mundial, se deben al pragmatismo y al realismo de Deng, y no a la fanática cerrazón y extremismo ideológico de Mao, que condujo a la China a la miseria y a la hambruna, que a finales de los años 50 del pasado siglo provocaron la muerte por hambre de 60 millones de personas. Ojalá que este camino de regreso a la pureza ideológica no traiga lamentables consecuencias para China y para el mundo. Muchas gracias. Editorial. Pablo Celi de la Torre, por Ramiro Ruiz.
Pablo Santiago Celi de la Torre tiene un historial académico, doctor en Ciencias Internacionales y Filosofía en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador por más de 30 años. Su antecedente laboral comenzó en el gobierno de Abdalá Bucaram como subsecretario de la ministra de Educación Sandra Correa, de triste recordación. Profesor de la Academia de Guerra Aérea y el Instituto Nacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2010 fue asesor en política internacional y posicionamiento en la Contraloría General del Estado y designado subcontralor administrativo. En 2011, embajador del Ecuador en Argentina en el gobierno de Rafael Correa. En 2014 volvió por un corto periodo a la Contraloría como subcontralor general. Ese mismo año representó al Ecuador al Centro de Estudios Estratégicos del desaparecida Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, en Buenos Aires, y subcontralor del Consejo de Defensa Sudamericano. En 2016 regresó a la Contraloría y se aclaró alegremente: me llamaron a la Contraloría a que me reincorpore como subcontralor general para desarrollar un organismo más moderno, que era y sigue siendo mi obsesión. En ese entonces le nombraron subcontralor subrogante. Carlos Polit, contralor del Ecuador desde 2007, estuvo inculpado por la participación en la trama de corrupción Odebrecht. Sin embargo, ahora está paseando por la playa y recibiendo el sol espléndido de Miami. En 2019, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, no convocó a un concurso para llenar la vacante dejada por Carlos Polit y resolvió que Celi, contralor subrogante, se quedara a terminar el periodo del titular, que vence en 2022. El contralor Pablo Celi, orgulloso de su trabajo, ordenó el desvanecimiento de 5 glosas por $13 millones que la empresa de servicios petroleros No Limit está acusado de delito. Las investigaciones registran que esa compañía entregaba coimas a cambio del desvanecimiento de glosas para conservar contratos. A la 1 de la mañana del 13 de abril de este año, la Fiscalía General hizo 25 allanamientos en Quito, Guayaquil y San Borondón, puesto que había una investigación abierta en 2019 por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y Secretaría. En los operativos se detuvo a varias personas y al Contralor General del Estado, Pablo Celi. Las últimas investigaciones comprobaron que existe una empresa china dedicada a la construcción de tuberías, sistemas de riego y obras civiles. Según la documentación que tiene la Contraloría, en octubre del año pasado, Pablo Celi firmó el desvanecimiento de una glosa de $9,9 millones. Antes de que se establezca el proceso penal, esa compañía transfirió 1,3 millones a Pablo Celi y a su hermano. Los dos son parte de los 13 procesados por presunta delincuencia organizada. El comprobante del depósito está en manos de la Fiscalía. Celi dio muestras de funcionario honesto. Nos dio la imagen del contralor que cumplía con la ley, de un hombre implacable con los delincuentes. Lo que nadie sabe es dónde estudió magia. Año tras año aprendió la hechicería de hacer aparecer y desaparecer glosas, especialmente con empresas transnacionales con mucho capital de inversión y utilidades espectaculares. Una de ellas, Odebrecht, tiene tanto poder y control de un sinnúmero de gobiernos latinoamericanos que fundó una oficina especializada en manejar sobornos para conseguir contratos multimillonarios. Celi embrujó a 2 presidentes con toda certeza. Sentía una emoción secreta cuando recibía coimas. La tentación tan fuerte no pudo resistir y se entregó a las delicias que le ofrecía el robo. De contralor con la máscara de honradez, apareció desenmascarado como cualquier delincuente. Pablo Celi dejó a un lado el comportamiento humano y las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Arrojó al trasto las pautas de la moral y la ética. Cambió por un puñado de dólares los valores fundamentales que le hacen valiosa la vida. Aquí en la tierra está el cielo y el abismo. Celi encontró el infierno en la celda. Por Ramiro Ruiz. ¿Por qué Celi es un hueso duro de roer? José Hernández, 4 Pelagatos. En la Asamblea Nacional, donde lo único en que se mueve es la Comisión de Fiscalización, hay, al parecer, impaciencia por llevar a juicio político a Pablo Celi. Al parecer porque el contralor subrogante, que ya está en caída libre, podría sucumbir ante la tentación de desembalar algunos secretos. Al fin y al cabo, él conoce al dedillo a aquellos que le pidieron favores y, entre esos, desvanecer glosas y no tocar alcaldías ni prefecturas de algunas regiones y de algunos partidos políticos.
Fiscalizar, inevitablemente, tiene que ver con auscultar las costuras, un ejercicio muy sexy para las cámaras y las redes sociales. Los correístas tienen desde 2017, cuando Celi se quedó en la Contraloría a puño limpio, un arreglo de cuentas pendiente. En los hechos, Celi fue el funcionario que más ayudó a que Lenín Moreno permaneciera en Carondelet. Celi lo hizo porque opera en el poder con alma de Richelieu o Mazarín, y Moreno lo aceptó porque en su orfandad política Celi le ofreció válvulas institucionales de sobrevivencia. El correísmo no le perdona haber destituido a Jorge Glass. Es obvio. 4 meses antes de que Celi tome esa decisión, la comisión de fiscalización dirigida por la correísta María José Carrión tendió alfombra roja a Glass, que compareció voluntariamente a contar lo que quiso. Glass se dio un paseo triunfal por la asamblea y Carrión se graduó con honores en complicidad y lambonería. A los correístas que quieren ajustar cuentas con Celi hay que sumar el socialcristianismo, que antes de la segunda vuelta ya había definido que debía irse de la Contraloría. Y por supuesto a los independientes, a Pachacutic y a la izquierda democrática. También al bloque oficialista, que no se opuso al juicio, sino al orden en que debía ser procesado por la Asamblea, después del juicio a René Ortiz. En claro, toda la sociedad política quiere fuera de la Contraloría a Pablo Celi. Habrá que ver si se concreta el juicio, si se mantiene el nivel de entusiasmo en las bancadas, porque Celi, que ha dicho que no quiere renunciar, venderá cara a su caída. El problema no es entonces si Celi permanece en la Contraloría, es qué hacer con la Contraloría mientras se arma el dispositivo legal para sacarlo del cargo y designar un sucesor. Esta tarea tomará meses al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras tanto, la Contraloría podría encontrarse acéfala. Y esta situación puede darse desde este 5 de julio, cuando se hará efectiva la renuncia de Valentina Zárate, quien asumió el cargo de subcontralora el pasado 12 de abril. Es verdad que el 25 de junio fue designado Carlos Riofrío González en su reemplazo. Lo designó Jairo Caldas, director nacional de gestión institucional. Una ilegalidad, según los expertos, porque solo puede hacerlo el contralor subrogante. El lío es que Celi está preso. Así el cuadro está completo. Pablo Celi no puede ejercer sus funciones. No puede designar tampoco a un sucesor. Valentina Zárate renunció y Carlos Riofrío ha sido designado en forma ilegal. El 5 de julio no habrá subcontralor designado, y si Riofrío oficia en el cargo, corre el riesgo de que sus actos sean declarados nulos. ¿Hay salida? En la Asamblea, en algunas bancadas, se baraja la hipótesis de pedir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que encargue a alguien el organismo de control. Una ilegalidad, sin duda, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo puede hacer concursos de oposición y méritos y designar al ganador. El constitucionalista Ismael Quintana dijo a 4 Pelagatos que hay una posibilidad derivada del artículo 102 del reglamento de la LOCEP. Valentina Zárate podría nombrar a un sucesor antes de que se haga efectiva su renuncia o la renuncia que Celi, en sus condiciones, no puede aceptar. O podría quedarse en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a un sucesor, siguiendo el procedimiento que manda la Constitución. En todo caso, la Contraloría vuelve a ser un botín, pues ahora, tras 10 años de correísmo y 4 de morenismo, hay muchos interesados en que informes y glosas sean licuados. O no se sepa que Celi, por pedido, desvaneció algunas glosas. En la Asamblea hay exalcaldes, exprefectos y representantes de partidos que pidieron este tipo de favores a Celi. Ahora lo quieren fuera y hay muchos que se desvelan pensando cómo poner a un sucesor. José Hernández, 4 Pelagatos.
Abogados anticorrupción presentan demanda penal contra Yunda y varios empresarios. Los confidenciales por Plan B. Los denunciados son el alcalde Jorge Yunda, alcalde de Quito, Freddy Merizalde, exgerente general de la empresa La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora Inmosolución, Gustavo Espinel Jaramillo, gerente de Yeymo Solución, Guido Andrade, exgerente de la empresa de agua potable. La denuncia es por los presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y oferta de tráfico de influencias. En su relación de los hechos, los delincuentes relataron que el 3 de febrero de 2021, la Contraloría General del Estado efectuó el examen especial de los proyectos desarrollados a través de 4 contratos adjuntados en la denuncia, en el cual determinó indicios de responsabilidad penal del personal del municipio de Quito, en concreto LEMOPS, la compañía Yeymo Solution y la compañía Cuadra Inmosolution. Sobre el informe de la Contraloría dice la denuncia que se desprende que LEMOPS contrató de manera irregular a las compañías mencionadas. El examen antes mencionado recalca que LEMOPS nunca fundamentó su decisión de contratar bajo un régimen especial ni para contratar directamente a la compañía La Cuadra Inmosolution, motivo por el cual la evidencia que posteriormente las compañías Yeymo Solution y Ceballos Hidalgo hasta el 95% de todas las obras totales a realizarse. Los denunciantes citan esta afirmación que dijo el exgerente del MUPS, Juan Pablo Espinosa, a diario La Hora. Piden investigar también la relación tan cercana que mantienen varios funcionarios del municipio de Quito, incluido el alcalde Jorge Yunda Machado, con los funcionarios de la empresa Yeymo Solution, que citan varios extractos de la prensa de Teleamazonas, La Hora y Cuatro Pelagatos. Los denunciantes son 2 abogados, representantes del colectivo ciudadano Fundación Lucha Anticorrupción, Juan Esteban Guarderas, ex abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción, y Bernardo Gijón Akemis. Guarderas dijo a Plan B que el pedido de investigación se basa en el informe de Contraloría y las declaraciones de los gerentes que fueron renunciados por no querer procesar los pagos de los contratos que estaban siendo observados. Es el asesor del alcalde el que hacía la solicitud para hacer los pagos. Está bien el informe de Contraloría y la remoción. Si no se enjuicializa esto, hay castigo para la corrupción. Si el castigo para la corrupción es dejar el cargo, no es suficiente. La Fundación, dijo Guarderas, está constituyendo una veeduría para analizar los permisos de construcción en la ciudad de Quito, permisos concebidos por la Secretaría de Territorio durante la alcaldía de Yunda, especialmente a la empresa Uribe y Schwarzkopf, señaló. Los confidenciales de Plan B. Salud para todos, todos por la salud, por Francisco Huerta, El Expreso. Cuando en 1978 la OPS y la OMS lanzaron la iniciativa Salud para Todos en el año 2000, no faltaron los humoristas incrédulos que a inicios de los años 80 proclamaban con cierta ironía Salud para Todos después de los 2000 años. Me correspondió intentar durante un año organizar al sector de cada cantón de la República a objeto de construir un sistema nacional de salud. Quienes me sucedieron, Luis Arracín y otros que vinieron después, continuaron el esfuerzo y ampliaron la participación de los ciudadanos. Por entonces se concebía la ampliación de la cobertura universal como un derecho humano que para ser mejor ejercido requería la más amplia participación. Todos por la salud. Como una estrategia para transformar los recién instalados sistemas locales de salud, se instauró la Atención Primaria de Salud APS. Luego, en la década infame, se destruyó la estructura organizativa del SPM y separaron los avances logrados en la conformación del Sistema Nacional de Salud. A nombre del ejercicio de la Rectoría Ministerial, se distanció a los ciudadanos de los quehaceres de los funcionarios y surgió impune la corrupción. Ahora, 43 años más tarde, parecería que al fin se asume la necesidad de contar con todos en las acciones que hay que llevar adelante, tarea ciclopea por los demás. Por otros sectores, también por el sector de la salud, pasó la asociación político-delincuencial que nos gobernó e hizo de las suyas en la construcción y administración de hospitales, en la adquisición de insumos médicos, en la recolección de diezmos y sobornos, etcétera, etcétera. Por suerte, casos de excepción también existen. A partir de ellos iniciará la reconstrucción del sector. Al respecto, en una reciente y muy grata reunión con el vicepresidente Borrero, se hizo un buen avance en lo relacionado con la devolución a Guayaquil del Instituto Nacional de Higiene, rediseñado obviamente con los avances dados en el presente siglo. Si se proyecta como un Instituto Nacional de Salud y Ambiente, se está trabajando sobre el tema para que el presidente Lasso tome la correspondiente decisión. Por Francisco Huerta, El Expreso.
así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.